Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Como pueden ver, aquí les traigo un nuevo capítulo de esta increíble serie. Y bueno, sin nada más que agregar, podemos empezar con el video. Resumen. ¿Qué habría pasado si los Sombrero de Paja hubieran estado juntos cuando recibieron la noticia de que Ace estaba preso y a punto de ser ejecutado? Con toda la tripulación y todas sus especialidades, ¿cómo habría sido diferente el rescate de Porgas de Ace? Significados. Kenbunsoku Aki es una forma de Aki que permite al usuario sentir la presencia de otros Yonkou, los 4 líderes piratas que gobiernan el nuevo mundo Shichibukai, los piratas reales, un grupo de 7 piratas sancionados por el gobierno mundial y utilizados para intentar persuadir a las personas de no convertirse en piratas. Fruta Gomu Gomu, la fruta del diablo que comió Luffy, la fruta que le da su habilidad de goma. Luffy, dijo Nami, golpeándolo suavemente con el periódico que les había traído la noticia sobre la próxima ejecución de Ace. No hay ninguna duda de que vamos a rescatar a Ace, pero a diferencia de Enies Lobby, no podemos entrar allí sin más. Los marines están esperando a Barba Blanca, así que estarían encima de nosotros. Luffy no parecía contento. Nami sabía que tenía que convencerlo de que pensara bien las cosas, o de lo contrario se precipitarían en algo que, esta vez, realmente sería demasiado grande para ellos. La tripulación mostró diversas formas de acuerdo. Querían rescatar a Ace, pero querían hacerlo de la manera inteligente. Luffy, suplicó Nami. Todo lo que estoy diciendo es que hagamos un plan y hagamos esto de una manera que los marines no vean venir. Los marines pueden precipitarse en las cosas, pero somos piratas. Hacemos las cosas mejor que ellos. Bien, ¿cuál es tu plan? La desafió Luffy. Afortunadamente, Robin le respondió a su capitán. Luffy-san, sé que esto es doloroso, pero veamos el cronograma de eventos. La mujer de cabello oscuro sacó un pequeño mapa de la zona. Mostraba las islas de Impel Down y Marineford, así como las puertas del juicio. Actualmente, los marines tienen a Ace-san encarcelado en Impel Down. Planean trasladarlo a través de las puertas del juicio hasta Marineford en la mañana de su ejecución, que es dentro de 9 días. Han programado su ejecución para las 5 de la tarde de ese día. Entonces solo tenemos 9 días para salvarlo, declaró Luffy. No deberíamos perder el tiempo. Robin le hizo un gesto a su capitán. Y por eso deberíamos estar planificando, dijo en voz baja, para no perder tiempo y, lo que es más importante, para poder rescatar a Ace-san. ¿Qué plan? Repitió Luffy. Robin sonrió. Sin duda, Barba Blanca aparecerá para rescatar a Ace. Rescataré a Ace, exclamó Luffy. No estaba sugiriendo que esperáramos a Barba Blanca, Luffy-san, sino que deberíamos estar preparados por si aparecieran, sonrió Robin. Se le había ocurrido una forma de convencer a su capitán. Barba Blanca es un gran pirata. Por supuesto que lo es. A mi hermano le gusta. Sí, convino ella. Pero qué mejor manera de demostrar que eres un gran pirata que aparecer con tu hermano rescatado. Eso es lo que digo. Rescataré a Ace. Idiota, gritó el resto de la tripulación. Todos queremos rescatar a Ace, interrumpió Zoro. Y como todos queremos ayudar, eso significa que necesitamos un plan. Luffy parpadeó, como si los escuchara por primera vez. Todos quieren, todos, se quedó en silencio, con la voz cargada de lágrimas. Los Sombrero de Paja sonrieron amablemente a su capitán. A veces era tonto y a veces se metía en más problemas de los que eran humanamente posibles, pero su corazón era tan grande como el océano y lo seguirían hasta el mismísimo infierno. Sí, Luffy, todos nosotros, dijo Chopper. Así que usemos todas nuestras habilidades y mostremos a los marines lo que los piratas de Usopp pueden hacer. Sanji golpeó a Usopp en la nuca, pero sonrió. Robin miró a Luffy y sus ojos decían lo que no podía decir. Nos has ayudado mucho a todos, Luffy. Es hora de que nos ayudes. Brooke tocó la guitarra. Yo. Libertad en los mares. Una vida de pirata para mí. Luffy, nunca he conocido a Ace, comenzó Frankie. Pero los marines me han capturado y por eso tenemos que hacer esto de la manera más inteligente. No tenemos distracciones con nosotros ahora, ninguna compañía de Galleila para ayudarnos, pero podemos hacerlo. Los marines no van a tener su día de ejecución. Frankie hizo un puño y lo golpeó contra la mesa. Estoy dentro. Los puños se cerraron alrededor de la mesa y el resto de la tripulación los golpeó, coreando las palabras estoy dentro tilde.
Hasta que finalmente Luffy golpeó ambos puños sobre la mesa lo suficientemente suavemente para no romperla. Estoy dentro. Robin volvió a sonreír. La situación era muy seria, pero la tripulación que había elegido, los compañeros que Saúl le había prometido hacía mucho tiempo, eran todos buenas personas y todos eran devotos. Moriría por cualquiera de ellos si fuera necesario, pero viviría con más gusto por todos ellos. Entonces, dijo, señalando el diagrama del mapa que había olvidado, planifiquemos esto. Dijeron todos a coro. ¿One Piece? Sengoku se encontraba en la plataforma de ejecución. Hasta el momento, todo había estado tranquilo, demasiado tranquilo. Temía y anticipaba al mismo tiempo el choque de armas que se produciría ese día. Los hombres sin duda agradecerían la oportunidad de relajarse al día siguiente. Habían estado en alerta máxima durante días. Nadie había atacado Impel Down para rescatar a Puño de Fuego. No esperaban que nadie lo hiciera, pero con Barba Blanca aún quedaba una posibilidad. La prisión había informado de que todo estaba tranquilo. Bo Hancock había visitado a Porras de Ace, aunque lo había llamado el hombre por el que tuvo que ir a la guerra. Muchos habían pensado que esto conduciría a una traición, pero parecía que había hecho exactamente lo que dijo que haría: visitar y luego marcharse pacíficamente. No se llevaron a cabo planes secretos, no se introdujeron dispositivos ni personas de contrabando, y la pequeña brecha en la seguridad causada por su presencia no fue explotada. Por supuesto, le había dicho algo a Ace de lo que no estaban seguros, pero probablemente no fue más que una denigración. La flota había escoltado al prisionero a través de las puertas de la justicia y había llegado a Marineford a tiempo, sin informar de ningún problema. Se había producido un ligero retraso en la puerta, provocado por un remolino que había persistido una vez abierta, pero se había disipado al cabo de unos minutos y no se pensó en ello. El tiempo se había recuperado gracias a una navegación experta. Y ahora el comandante de la segunda división de los piratas de Barba Blanca estaba siendo conducido por las escaleras para enfrentar su ejecución. Sengoku podía escuchar las pisadas y los sonidos de la pelea. Por el sonido de las cosas, los guardias tuvieron que arrastrar a Puño de Fuego por las escaleras. Ace no avanzaba con calma, sino que parecía estar luchando con todas sus fuerzas. No es que estuviera haciendo mucho bien con las esposas de piedra marina. Parecía, después de todo, que todos los hombres temían a la muerte y Sengoku no pudo evitar levantar una ceja ante la idea. Se suponía que los eran valientes. Hoy fue más que un espectáculo, fue un circo en toda regla en lo que a Sengoku se refiere. La ejecución de un pirata tan notorio no podía estar acompañada de fanfarria. Barba Blanca tenía que responder. Si no lo hacía, su reputación estaría perdida. Si lo hacía y ganaba, los marines tendrían problemas, razón por la cual la mitad de los escalones superiores estaban allí, y todos los almirantes y tantos vicealmirantes, contraalmirantes y comodores como fuera posible reunir. Había muchas tropas regulares y oficiales subalternos y esperaba que la mayoría de ellos sobrevivieran al día. Después de todo, ellos eran el futuro. No podían permitirse perder hoy y, si las cosas iban según lo planeado, el mundo presenciaría la muerte de la era de la pirata hoy. De todos modos, esa era la perspectiva optimista del gobierno mundial, pero Sengoku era un poco más realista. Esperaba supervisar la ejecución de Porras de Ace y Edward Newgate hoy, y mostrar la nueva arma, los pacifistas que se habían desarrollado. La combinación afectaría gravemente a los piratas, pero dudaba que esos dos solos significaran el fin de la era de la pirata, aunque esperaba que señalara el comienzo del fin. El vicealmirante Monkey D. Gap estaba en la plataforma con él. Era una violación del protocolo, pero el vicealmirante estaba en una posición ambigua y el almirante de la flota era uno de los pocos que lo sabía. La mayoría de los almirantes no lo sabían, y habían asumido que Garp estaba allí simplemente porque tenía experiencia en la lucha contra Barba Blanca y estaba allí para aconsejar a Sengoku. Si sabían la verdad, que Garp era el abuelo adoptivo de su prisionero, entonces, bueno, Sengoku pensó que a Aokiji no le importaría, siempre y cuando Garp cumpliera con su deber. Akainu pediría su ejecución para purificar el mundo y Kizaru podría ir en cualquier dirección. Incluso después de trabajar con él durante tanto tiempo, Sengoku no podía predecir a Kizaru. A Garp le pasaba lo mismo. No estaba muy seguro de dónde estaría hoy la lealtad del vicealmirante, lo que era otra razón para mantenerlo allí. Incluso si Barba Blanca llegaba, cuando Barba Blanca llegase, no iba a superar a los almirantes, lo que garantizaría que Garp nunca tuviera que enfrentarse a esa cuestión.
Garp frunció el ceño y Sengoku sintió una punzada de preocupación cuando arrastraron al prisionero, al menos a patadas, hasta la platier. Estaba encapuchado y, por la falta de ruido, Sengoku supuso que estaba amordazado. Además de las esposas de piedra marina, tenía cadenas alrededor de los tobillos y cadenas unidas a las esposas, así como a un collar. Parecía un poco excesivo para un joven de 20 años, sin importar sus habilidades, y Sengoku no había esperado todo eso, pero si era necesario, era necesario. Sin embargo, Garp seguía frunciendo el ceño y esa punzada de preocupación no desaparecía. Garp no fruncía el ceño a menos que algo estuviera terriblemente mal. Antes de que los guardias pudieran detenerlo, el vicealmirante agarró la capucha y se la quitó. El corazón de Sengoku se congeló. Las cosas habían estado demasiado tranquilas. Garp se echó a reír. La risa atrajo la atención del almirante y del resto de los marines. El hombre encadenado que tenían delante no era el comandante de la segunda división de los piratas de Barba Blanca, Porus de Ace, el puño de fuego. Tenía el físico de Ace, los tatuajes de Ace, incluso tenía la ropa de Ace, pero el rostro no era el de Ace. Ni tampoco los ojos que los miraban, ni los dientes que se mostraban en una mueca alrededor de la mordaza. Todo eso explicaba por qué Garp se reía, pero no hacía nada para solucionar el verdadero problema. ¿Dónde estaba Fire Fist Ace? Había dos opciones, ambas igualmente ridículas. La primera era que habían capturado al hombre equivocado. Sengoku pensó eso y lo descartó. Garp, a pesar de todos sus defectos, no se habría quedado callado al respecto cuando visitó a Ace en prisión. No, habían estado reteniendo a Ace puño de fuego. La segunda opción era que lo hubieran rescatado. Y ante ese pensamiento, el cerebro de Sengoku se rebeló, pero lo obligó a seguir examinando la opción. Si habían rescatado a Ace, entonces lo habían hecho en silencio y con pericia, y lo habían logrado siempre que habían encapuchado a Ace. Ese no era el procedimiento habitual, pero lo había pasado por alto. Sengoku miró al capitán que había escoltado a Ace y a los verdugos hasta la platier. El hombre estaba blanco como una sábana y temblaba. La reacción fue bien merecida, considerando todas las circunstancias. ¿Cuándo encapucharon a Ace?, preguntó el almirante de la flota. El capitán negó con la cabeza con los ojos muy abiertos y frenéticos. Así estaba cuando salió de la nave, dijo el hombre, manteniendo valientemente su voz libre de tartamudeos. Había acompañado a puño de fuego desde la nave de transporte hasta la celda de detención y lo había observado todo el tiempo. Luego lo había acompañado hasta la plataforma de ejecución. Sengoku notó que Garp observaba a Marineford, como si estuviera buscando el barco. La flotilla de transporte estaba contribuyendo al cordón alrededor de la isla. Identificar el único barco que era el buque de transporte era casi imposible. «Llévame al capitán del barco en un Den Musi ahora», ordenó el almirante de flota. Uno de los verdugos asintió y huyó por las escaleras, agradecido por una razón para escapar. El hombre que se suponía que era Ace todavía los miraba con enojo, pero a Sengoku no le importaba. No sabía quién era y no importaba. Eso podría resolverse más tarde. Lo más probable era que el puño de fuego hubiera sido rescatado en tránsito. Impel Down seguiría el procedimiento al pie de la letra. Encapuchar a un prisionero estaba en contra de las regulaciones, por lo que simplemente no se habría hecho. Si Ace hubiera sido rescatado en tránsito, entonces existía la posibilidad de que los rescatadores aún estuvieran cerca. Sin embargo, más preocupante que eso era que, si bien Sengoku podía prever que Barba Blanca rescataría a Ace durante el transporte, nunca podría ver a Barba Blanca o su tripulación haciéndolo sin fanfarrias. Habrían entrado con las armas encendidas y todo el cuerpo de marines lo habría sabido. Lo que significaba que quien lo había hecho era inteligente y hábil, y quería liberar a Ace más que reconocimiento. Y eso significaba que Barba Blanca y su tripulación probablemente no sabían que su comandante de la segunda división ya no estaba de pie en la plataforma de ejecución. Como si lo hubiera convocado su mente, se escuchó un fuerte silbido en el centro de la bahía. Sengoku se giró, al igual que la mayoría de los marines allí reunidos, y vio al Moby Dick emerger. Esto no iba a salir bien. One Piece. A bordo del Moby Dick, los piratas de Barba Blanca estaban reunidos, armados y listos para atacar cuando salieran a la superficie. El propio Barba Blanca estaba en la proa, con su Vicento a su lado. Habían analizado todas sus opciones y habían llegado a la conclusión de que el mejor punto para hacerlo era Marineford. Atacar Impel era simplemente buscarse problemas incluso con todas sus fuerzas, ya que había demasiados prisioneros que no los apoyarían.
Atacar en tránsito había sido una opción, pero era dudoso. No sabían en qué barco estaría Ace. Eso dejaba a Marineford. Era arriesgado, pero si calculaban bien los tiempos podrían rescatar a Ace y retirarse. El poder de los marines no significaba nada ante ellos, 1600 hombres listos para luchar por el comandante de la segunda división. La segunda división estaba desplegada sobre las vías. Liderarían la carga para liberar a su comandante. Después de esto, le mostrarían al traidor Barba Negra lo que significaba ir contra ellos. Hubo un momento de silencio mientras salían a la superficie y, con una sonrisa, imaginaron la sorpresa de los marines. Habían montado un cordón entero para bloquear la isla, un cordón que no significaba nada para el Moby Dick. Era un barco revestido, pero a diferencia de otros barcos en los que el revestimiento se desgastaba y estallaba, el revestimiento del Moby Dick era permanente. No se usaba a menudo, ya que era el arma oculta del barco. La tripulación se puso de pie, moviéndose con las olas mientras el barco se balanceaba ligeramente. Aquellos de ellos que podían, ya habrían estado en el ataque, pero su capitán había dado órdenes de que él personalmente lideraría la carga hoy. Entrecerraron los ojos hacia la plataforma de ejecución y observaron a los marines. Estaban en todas partes. Las tropas rodeaban la plaza e incluso había una tropa de gigantes. Esparcidos generosamente por todas las fuerzas estaban comandantes, comodores, vicealmirantes y contraalmirantes, incluso los 3 almirantes estaban allí, en el nivel inferior de la plataforma de ejecución, sentados casi regiamente mientras observaban a los demás. Sengoku estaba en la plataforma, al igual que Garp, y estaban acompañados por algunos soldados y Ace. La mayoría de la tripulación sonrió mientras observaban al comandante de la segunda división. Estaba encadenado, pero por lo demás estaba bien. Mientras la mayoría de la tripulación sonrió aliviada, algunos, aquellos que podían usar el Kenbunso Kwati, fruncieron el ceño. Vieron lo mismo que vio su capitán. ¿Cuál es el significado de esto, Sengoku?, rugió Barba Blanca. Marco permaneció a su lado con una expresión sombría, al igual que los demás comandantes de división. Todos los piratas de Barba Blanca se giraron hacia su capitán. Había una ira genuina en su voz, algo que rara vez escuchaban, y estaba acompañada de algo oscuro que todos los comandantes parecían compartir. En la plataforma de ejecución, Garp se volvió hacia Sengoku. Bueno, puede que no tengamos a Ace, pero definitivamente tenemos a Barba Blanca, dijo, resistiendo la tentación de reír de nuevo. Sabía, al igual que el almirante de flota, que la única explicación que apaciguaría de Barba Blanca era la que no podían darle. Aunque si Barba Blanca estaba allí, entonces él y su tripulación no habían tenido nada que ver con el rescate de Ace, lo que dejaba solo una tripulación que posiblemente podría haberlo hecho. Sin embargo, Garp no estaba seguro. No creía que tuvieran las habilidades, tenían el coraje, tenían más que el coraje y habrían tenido el deseo, pero realmente no creía que tuvieran la habilidad, y si hubieran rescatado a Ace, entonces este rescate solo haría que las órdenes de capturarlos fueran aún más imperativas. Sengoku, rugió Barba Blanca de nuevo y toda la isla sintió su ira. Se transmitió a través de su voz y del haki que el viejo pirata dejaba fluir libremente de él. ¿Dónde está? Golpeó la cubierta con la empuñadura de su bisento, lo que provocó una pequeña onda expansiva. Garp miró a Sengoku. O luchamos o le respondemos. No tenemos muchas opciones. Sengoku no parecía contento y Garp, a pesar de su naturaleza habitual, podía entenderlo. Ninguna de las dos opciones era buena. En ese momento, el verdugo regresó, jadeante por haber subido corriendo las escaleras con un Den Den Mushi en la mano. Estaba encapuchado aproximadamente una hora antes de que llegaran a Marineford, dijo el hombre, sosteniendo el Den Den Mushi hacia el almirante de flota. Sengoku entrecerró los ojos. Una hora significaba que los rescatadores todavía estaban potencialmente a tiro, pero la presencia de Barba Blanca en el puerto destruyó cualquier esperanza de que los marines pudieran perseguirlo. Necesitaría todas sus fuerzas, incluidas las naves que estaban allí para luchar contra Barba Blanca. No importaba lo que le dijera al viejo pirata, no podía dejar que el hombre se fuera, y el hombre no se iría sin luchar. One Piece, felicitaciones. A bordo del Toussaint Sunmi, los gritos de alegría resonaron y se alzaron las cervezas mientras la tripulación brindaba por ellos y por su invitado. Habían hecho lo que la mayoría pensaría imposible y rescataron a un prisionero sin que los marines se dieran cuenta. Aunque los marines finalmente lo sabrían, solo lo descubrirían cuando tuvieran una buena pista. Felicitaciones.
Hubo risas y sonrisas por todos lados mientras el barco navegaba sigilosamente alejándose de Marineford y los peligros que representaba. Silencio. Silencio, silencio, silencio. Gritó Nami para hacerse oír por encima de las risas. Está empezando, añadió cuando la atención se volvió hacia ella. Sorprendentemente, eso hizo callar a la tripulación, y todos voltearon la cabeza hacia la pequeña pantalla que habían logrado conseguir. Los marines planeaban televisar la ejecución de Ace y la ruptura del poder de Barba Blanca, por lo que la tripulación quería ver cuál sería la reacción. Hubo un poco de empujones mientras todos se acomodaban para mirar. La pantalla mostraba el centro de la plaza de Marineford y, al fondo, se veían los mástiles de los barcos que se alzaban en hilera. No había forma de ocultar la cantidad de marines presentes. Vaya, Ace, dijo Luffy, casi sin poder expresarlo con palabras. Sabía que su hermano era fuerte, pero que su hermano se enfrentara a tantos marines en su ejecución. Sí, son muchos marines, murmuró Sanji antes de dar una larga calada a su cigarrillo. Ace se rió. Si no hubiera sido el invitado de honor, me sentiría halagado. Los sombrero de paja sonrieron. Rescatar a Ace había sido difícil y costoso, pero valió la pena. Difícil era, en realidad, un eufemismo. Había sido estresante, había puesto a prueba todas sus habilidades y conocimientos hasta el límite, y alejarse del barco de los marines intentando que sus ovaciones fueran inaudibles había sido uno de los momentos más angustiosos de toda su vida. Mira, ahí está el abuelo. La imagen mostraba un primer plano de la plataforma de ejecución donde se encontraban Garp y Sengoku. Rápidamente fueron acompañados por el falso Ace y los verdugos. Oh muchacho, está luchando. Usopp resopló. Yo también lo haría. Había habido una pequeña discusión sobre el uso de un doble vivo para Ace. Siempre existía la posibilidad de que los marines ejecutaran al falso Ace de todos modos. Al final, la realidad había ganado. Si bien no era una gran elección, era la única opción. Habían utilizado a un marine de la nave que había estado transportando a Ace, alguien que tenía una complexión mediana y era musculoso. Usopp había pintado los tatuajes de Ace con una pintura especial que había hecho para esto, y lo vistieron con la ropa de Ace y lo encadenaron. La mordaza y la capucha debían sido necesarias. El grupo dio un pequeño suspiro de alivio cuando Garp se quitó la capucha y dejó al descubierto el rostro del hombre. Aunque algunas personas no sabrían que no era Ace, Sengoku sí lo sabría y Garp definitivamente reconocería que el hombre que tenía delante no era su nieto adoptivo. El Denden Mushi visual no pudo capturar las palabras, pero Ace, que se veía un poco extraño con un uniforme de marine, pudo decir que Sengoku estaba enojado, realmente enojado. El almirante de flota tendría que superarlo. Sin embargo, había una pequeña cosa que lo preocupaba. Si bien no había estado libre durante tanto tiempo, había estado tratando de encontrar a Moby Dick y a los demás. Sin embargo, no podía sentirlos en absoluto, y la tripulación de Luffy ya había confirmado que no habían estado en contacto con Barba Blanca ni con nadie sobre sus planes. Esa era una de las razones por las que estaban volando un poco cerca de Marineford. El viejo no dejaría que lo ejecutaran, así que ¿dónde estaban los piratas de Barba Blanca? Ace había estado esperando encontrarse con ellos en el Toussaint Sunmi para que todos pudieran darse la vuelta y dejar al ejército de la marina maldiciendo a sus rescatadores desconocidos, pero no había captado ni un susurro de su presencia. Ahora esperaba contra toda esperanza que no hubieran usado eso, pero, si era sincero consigo mismo, su esperanza se desvanecía rápidamente. Parecía ser la única forma en que podían haber entrado a Marineford. Como para confirmar sus temores, la imagen mostrada por la pantalla del Denden Mushi cambió, centrándose ahora en una gran burbuja en el medio del puerto. Lo habían utilizado. Ace observó cómo el Moby Dick emergía y los piratas de Barba Blanca se preparaban para la batalla. Con suerte, el viejo los mantendría en el barco una vez que se diera cuenta de que Ace no estaba presente. Había una confusión de imágenes en el Denden Mushi visual y Ace ignoró las miradas de algunos de los sombrero de paja que acababan de darse cuenta de lo que esto significaba. En realidad no era su culpa. No tenían forma de comunicarse con Barba Blanca ni con ninguno de sus hombres, pero deberían haberlo esperado. Ace, dijo Sanji en voz baja. ¿Puedes enviar fuego al aire? Por supuesto. Resopló el comandante de la segunda división, de cabello negro. Entonces, sube al puesto de vigía y envía la señal más grande que puedas. Estamos lo suficientemente cerca de Marineford como para que, si es lo suficientemente alta y brillante, la vean. Ace sonrió.
Pero eso traerá a todos aquí, exclamó Usopp. Zoro se rió. Mar abierto, piratas contra marines. Los piratas ganan, dijo tranquilamente, despreocupado. El asunto no estaba abierto a discusión, y el Dendenmushi visual solo mostraba la tensión que se acumulaba en Marineford. Barba Blanca y sus comandantes habían notado al sustituto, aunque solo aquellos marines lo suficientemente cerca como para ver la plataforma de ejecución o aquellos que podían sentir el haki con fiabilidad y sabían cómo se sentía Ace, sabían que algo andaba muy mal. Ace saltó hacia la barandilla con paso ligero y trepó por las cuerdas hasta el puesto de vigía. Justo antes de llegar allí, se dio la vuelta y saltó al techo. Rápidamente probó el viento. Realmente no serviría de nada enviar la señal y que volviera directamente hacia ellos. El barco de su hermano era fuerte, pero no había necesidad de prenderle fuego. Con un grito convirtió sus manos en fuego y envió la señal, el símbolo de Barba Blanca, al aire. One Piece. Cuando Sengoku y Garp se enfrentaron a Barba Blanca, fueron de los primeros en verlo. En lo alto del cielo, pero a cierta distancia de Marineford, se alzaba un fuego. Pero no un fuego cualquiera, era un fuego con forma de símbolo. 4 bolas formaban una cruz, sobre la que se mostraba un familiar Jolly Roger. La sonrisa junto al bigote era casi demasiado. Desafortunadamente, Sengoku y Garp no eran los únicos que miraban a Barba Blanca, un buen número de marines lo estaban mirando de frente, y los que lo estaban vieron el fuego creciente con el rabillo del ojo y se giraron para ver este nuevo desarrollo. El cambio de atención de los marines no pasó inadvertido para los piratas de Barba Blanca, la mayoría de los cuales se giraron para mirar. El propio Barba Blanca no se giró, no le daría la espalda a un enemigo, pero para aquellos con un ojo experimentado, inclinó la hoja de su bisento para poder ver lo que estaba sucediendo. Su rostro se iluminó con una sonrisa cuando se dio cuenta de lo que había sucedido. Barba Blanca se rió. Tenía el mismo tono de alivio que la risa de Garp. Sigue vigilando y sumérgete, ordenó. Nueva dirección hacia mi hijo idiota. La tripulación rugió en señal de asentimiento, con una nueva nota de felicidad en sus voces. No sabían cómo había llegado hacia las aguas de las afueras de Marineford, pero sabían que había escapado o que lo habían liberado. Si era esto último, entonces le debían un gran favor a alguien. Fuego contra Barba Blanca, ordenó Sengoku una vez que se dio cuenta de lo que harían los piratas. Su plan cuidadosamente considerado y bien orquestado, ahora era inútil, pero no por nada era el líder de los marines. Podía adaptarse. Gire los barcos a popa. Después de esa señal, con el Dendenmushi en la mano, dio la orden a todos los barcos del cordón, y esperaba que llegara a los buques de transporte que regresaban a Impel Down. Ahora sería una batalla acuática, no una batalla portuaria, pero podrían trabajar con eso. Con la flota y las tropas en movimiento, Sengoku se volvió hacia el hombre que supuestamente era Ace y le arrancó la mordaza. ¿Quién eres tú?, exigió. El hombre tardó un momento en responder. Suboficial Izui, asignado a Tayangata. Número de serie 17. Basta, ordenó Sengoku. ¿Quién te sustituyó? No sé. ¿Escuchaste algún nombre?, preguntó Garp, quizás rompiendo el protocolo, pero a Sengoku no le importó en ese momento. Algunos, admitió el suboficial Izui antes de continuar, recordando los nombres que había escuchado después de llegar. Nami, Usopp, Zoro. El hombre vestido como Ace se quedó en silencio ante la mirada de Sengoku hacia Garp. Garp, dijo el almirante de flota en tono de advertencia, ya que parecía que el vicealmirante se reiría de nuevo. Los sombreros de paja, murmuró finalmente Sengoku mientras Garp se controlaba. Desafortunadamente, el Dendenmushi seguía activo y el murmullo se transmitió a toda la flota. One Piece. En el Tousand Sunri, los sombreros de paja comenzaron a tomar posiciones. Usopp se unió a Ace en la parte superior del puesto de vigía. Franky tomó el timón con Nami a su lado. El resto se dispersó alrededor del barco, listos para defenderlo. La señal de Ace traería a Barba Blanca y su tripulación, pero también haría que todos los barcos de la marina que estuvieran a su alcance cayeran sobre ellos. Sin embargo, eso no importaba, era solo otra batalla. Y habría mucha ayuda en camino. Luffy sonreía feliz en la proa. Para él, poco importaba ahora que Ace estaba a salvo. Lucharían contra los marines y luego seguirían su camino. Así terminaría el día. Se escuchó un grito de Usopp y señaló hacia el este, a lo largo del horizonte, lejos de Marineford. Había velas que se acercaban rápidamente.
No eran del blanco de los marines, sino de muchos colores diferentes. Llevaban los escudos de muchos piratas y fue Ace quien gritó de felicidad. Gritó al resto de la tripulación que las banderas eran las leales a Barba Blanca y su anuncio fue recibido con un sentimiento general de regocijo. No sería solo un barco contra los marines, sino muchos. No es que hubiera hecho una gran diferencia, pero nunca estaba de más tener compañía. One Piece. Los barcos de la marina giraron lentamente. Algunos habían disparado contra el Moby Dick, pero ya se había hundido en las aguas de la bahía. Aunque había formas de detenerlo, ninguna sería efectiva. Podían congelar el agua, pero Barba Blanca, Marco u otros piratas lo sacarían. Ahora todo lo que quedaba era perseguirlos y esperar que todavía tuvieran una potencia de fuego superior. Sengoku no tenía ninguna duda de que no estarían solos por mucho tiempo. Así no era como debía transcurrir el día. Las cosas con los sombreros de paja nunca salían según lo planeado. Parecía ser Sudón. De alguna manera, sin importar lo bien elaborados que estuvieran los planes, lo infalibles que fueran y la cantidad de información que tuvieran, los sombreros de paja siempre encontraban los pequeños agujeros, los caminos que uno creía cerrados. Sengoku realmente deseaba saber cómo lo hacían. Él y Garp bajaban corriendo las escaleras hacia uno de los barcos. Supuso que podrían haber saltado, pero ya no eran tan jóvenes como antes. Los almirantes ya habían abordado los barcos que iban más adelante y se dirigían hacia la señal de fuego. Acababan de saltar hacia los barcos más rápidos. Sabían qué hacer y, si era posible, se encargarían de que se cumplieran las principales órdenes del día. Una cosa que se pasó por alto en la avalancha de marines fue el Shichibukai. Se habían reunido para luchar. Incluso el nuevo, Barba Negra había estado presente para luchar, pero como la batalla se alejaba de Marineford, en su mayor parte no se habían movido de la isla. Aokeye había saltado discretamente a una nave de los marines. Tenía curiosidad por ver cómo se desarrollarían las cosas. Bo Hancock tenía pequeños corazones de amor jugando a su alrededor del pequeño grupo de marines que había cautivado. Don Flamingo había atacado y eliminado a Gecko Moria de acuerdo con sus órdenes del gobierno mundial y Barba Negra y su tripulación habían desaparecido. Bartolomeu Kuma había estado ausente desde el principio, aparentemente con conocimiento de los marines, y no apareció ahora. Jinbei estaba en Impel Down, todavía con su título, pero obviamente no se esperaba que peleara, esta vez. One Piece. Luffy llamó hacia su hermano pequeño. Cuando llegue papá, tengo que ir a verlo. Sí, respondió Luffy sin preocuparse. No es demasiado tarde, lo sabes, continuó Ace, aunque su voz estaba algo ensombrecida. La respuesta es no, dijo Luffy con un tono de firmeza poco habitual en él. Puede que él sea un gran pirata, Ace, pero yo seré el rey de los piratas. De repente, Ace le sonrió a Luffy. Parecía que llevaba diciendo eso desde siempre, pero su sonrisa se desvaneció levemente cuando una preocupación más seria tomó el control. Luffy, trata de no ir en nuestra contra. Si lo haces, tendré que luchar contigo, y entonces no te veré como mi hermano. Lo sé, dijo Luffy, aparentemente despreocupado, tanto por la perspectiva de luchar contra Ace como por el hecho de que estaban teniendo esta conversación, gritándose el uno al otro, de proa a cofa, mientras otros barcos piratas se reunían a su alrededor. Juntos esperaron a que los marines los alcanzaran. Luffy sabe el precio de su sueño, le dijo Usopp a Ace en voz baja. Y si muere en el intento de conseguirlo, tu hermano morirá feliz, añadió el tirador mientras seguía escrutando el horizonte. En cualquier momento esperaba ver un bosque de mástiles marinos. Esperaba que el Moby Dick llegara primero, aunque no tenía ni idea de si eso era posible. Nami conocería mejor las mareas y los vientos. Como para responder a su pregunta, Nami habló. Vamos a tener que luchar contra los marines, dijo. La corriente está en contra de Moby Dick, pero el viento está a favor de los marines. Pásalo. Los otros barcos se habían reunido a su alrededor tan cerca que fue fácil gritarles a todos la preocupación de Nami. Los otros piratas habían descendido sobre ellos antes, pero cuando vieron que Ace estaba a bordo y la señal era real, todos vitorearon y levantaron una jarra. Sin embargo, solo uno, ya que todos sabían que los marines venían. Nadie se molestó en tratar de formar un grupo de batalla ni nada por el estilo. Eran piratas y cada barco luchaba por sí mismo, aunque tratarían de evitar destruirse o dañarse entre sí. Sin embargo, por consenso tácito, los aliados piratas de Barba Blanca se desplegaron alrededor del Toussaint Sunny y habían dejado un espacio bastante grande para que el Moby Dick saliera a la superficie.
Uno o dos barcos se desviaron mucho hacia la izquierda o la derecha, pero Ace simplemente sonrió al verlo. Sabía por qué necesitaban la distancia. Todos estaban en su lugar. Ya solo quedaba esperar. Barco a la vista, gritó Usopp al ver el primero de los mástiles de los marines. Estaban un poco separados, ya que los barcos más rápidos avanzaban a mejor ritmo, pero cuando vio el primer barco, los demás ya habían coronado el horizonte, casi hasta donde alcanzaba la vista. Franky estaba de pie al timón del Tousand Sunmi, manteniendo el rumbo. Nami estaba a su lado, mirando a su alrededor mientras percibía el clima. Luffy estaba en la proa, con Sanji y Zoro tomando babor y estribor respectivamente. Robin estaba de pie frente al mástil principal, con las manos ya cruzadas, lista para invocar el poder de su fruta del diablo, mientras que el pequeño Chopper estaba de pie un poco más atrás, cerca de la barandilla. Atacaría si fuera necesario, pero también estaba listo para recibir pacientes. Brook estaba al otro lado, listo para atacar. Por el momento, sin embargo, estaba tocando una melodía alegre en su violín, para el disfrute a ese lado del barco. Nami entrecerró los ojos, levantando la mano para protegerse los ojos mientras observaba los barcos de la marina que se estaban reuniendo contra ellos. Había muchos, por decirlo menos. Usopp, gritó Franky. Apunten al cañón de proa, ordenó mientras veía la línea de naves de la marina. Una cosa era verlas en el Den Den Muse visual, y otra muy distinta era verlas en el horizonte. ¿Qué? Gritó el chico de las rastas, pero empezó a descender. El carpintero le había contado algunas de las nuevas habilidades del barco, pero no todo. El cañón de proa era algo que despertaba curiosidad en Usopp. Franky suspiró. No quería mostrarlo al público tan pronto, pero no hay otra alternativa. One Piece. Barcos, a la vista. El grito resonó entre los barcos de la marina. Los almirantes habían hablado brevemente y habían ordenado a sus barcos que formaran una media luna para rodear a los piratas. Con tantos comandantes allí, la cadena de mando podía ser complicada, pero aún así solo había una mejor manera de luchar con tantos barcos. Las maniobras complicadas esperarían hasta que Sengoku los alcanzara, pero incluso entonces era probable que fueran peligrosas. La formación de media luna les permitiría utilizar su superioridad numérica. Enumero los nombres. Llegó la orden. No se ha avistado al Moby Dick, informaron los hombres en la cofa. La noticia se transmitió a toda la flota, pero no supuso un gran alivio para los marines. La mayoría había visto al Moby Dick emerger en el centro de la bahía de Marineford. Sabían que el barco podía estar presente, acechando bajo la superficie. Veo a Escuardo. Y a Wite y Bai. Veo a Delaquaji y Julius. Ramba y Vitan. Colscom, Zodia y Palmeras. Los nombres de los piratas se sucedían una tras otra, a medida que se avistaba e identificaba a cada Jolly Roger. Se sabía que todos los nombres eran aliados de Barba Blanca. Ninguno de ellos era un pirata que se pudiera tomar a la ligera. Los sombrero de paja, gritó más de uno de los observadores. No eran piratas del Nuevo Mundo, pero su nombre y símbolo eran conocidos por la mayoría de los marines. Ubicación: al frente y al centro. Converjan sobre ellos, ordenaron los tres almirantes. Capturen a todos los piratas que puedan. Si se resisten, se les da autorización para usar la fuerza letal. La fuerza letal se usaba a menudo en batalla, pero no solía autorizarse directamente. Todos los marines sabían que esta vez, esta batalla era a muerte, y que más que sus vidas dependían del resultado. El futuro del mundo estaba literalmente en juego en esta batalla. El fin o la continuación de la era de la pirata. Aunque cada almirante se encontraba en un barco diferente y estaban distribuidos de forma aproximada por toda la flota, cada uno de ellos había tomado la precaución de llevar un Den Den Mushi que estaba conectado a los otros dos almirantes. De esta forma podían coordinar sus movimientos de forma eficiente. Sigan convergiendo, dio la orden a Okiji. Intenten permanecer lo más parejos posible. Disparad tan pronto como estemos dentro del alcance. Como era de esperar, fue Akainu quien dio esa orden. Kizaru permaneció en silencio, aunque estaba prestando atención. Los barcos de la marina se desplegaron y, para ser una maniobra que no habían practicado, formaron con una destreza notable la forma de media luna que los llevaría a los piratas. Comenzaron a avanzar lentamente y más barcos de Marineford se unieron a la parte trasera de la formación a medida que navegaban desde el otro lado de la isla o salían de la bahía.
Delante de ellos se encontraban los barcos piratas desplegados, pero contentos de esperar. Las flotas se acercaban cada vez más y cada una de ellas posponía el fuego hasta el momento más oportuno. Se desenvainaron las espadas y se prepararon los cañones para dar comienzo a la batalla de la época. Hubo un destello de luz proveniente del barco pirata central. Todos los que estaban en los barcos de la marina lo vieron y el almirante Kizaru entrecerró los ojos especulativamente. Un momento después hubo una fuerte explosión, seguida de otra, y otra y otra. Se produjeron tan rápido que cuando los marines que observaban se dieron la vuelta, varios barcos estaban en llamas. Cada vez más barcos sucumbieron a la luz y los ojos de los marines que observaban siguieron el rayo hasta su origen. El barco de los sombrero de paja. La boca del león estaba abierta y aquellos con ojos excepcionalmente agudos podían ver el cañón de un cañón. La luz un tanto rosada provenía de allí. Después de un momento se desvaneció y la boca del barco se cerró nuevamente. Se escuchó una ovación entrecortada de los barcos piratas mientras los marines evaluaban los daños. La parte de la flota de Aokiji fue la menos afectada. Había levantado un escudo de hielo frente a los barcos, un escudo que ahora estaba destrozando. Algunos barcos habían sido alcanzados porque no había podido formar el hielo lo suficientemente rápido para salvarlos a todos, pero la mayor parte de su sección estaba a salvo. La sección de la flota de Kizaru fue la menos dañada, ya que el arma de rayos que habían usado los sombrero de paja no había llegado a su sección. Había estado preparado para ello, pero su táctica fue innecesaria. La sección de Akainu fue duramente golpeada y varios barcos ya estaban perdidos, sus cascos en llamas ya se hundían en el océano. Los almirantes sonrieron sombríamente. Con un poco de suerte, tal vez uno de ellos alcanzaría al Moby Dick. El olor a humo se mezcló con la sal del mar. Fue Kizaru quien dio la siguiente orden, pero todos los almirantes estuvieron de acuerdo. Pacifistas al frente. One Piece. ¡Guau! Ace estaba oficialmente impresionado. Había visto daños a gran escala antes, pero generalmente eran causados por un usuario de fruta del diablo. Pensar que un dispositivo mecánico podía causar daños similares, de repente se alegró de que el diseñador del arma estuviera con su hermano menor. Al menos entonces el cañón solo se usaría cuando fuera necesario. Los demás piratas gritaron su acuerdo con Ace, pero sabían que aún no estaban a salvo. Todos habían visto el escudo de hielo que había levantado Aokiji y el escudo al rojo vivo que Akainu finalmente había colocado. La explosión del Tousand Sunmi no había sido en vano, pero otra no lograría atravesarlo. Ahora comenzaba la batalla de balas de cañón y espadas. Robin, Nami, Brook, Frankie y Usopp, protejan al Tousand Sunmi, ordenó Luffy. Chopper, haz lo que puedas, pero atiende a quienes lo necesitan. Zoro, Sanji, si no capturan al menos 10 barcos cada uno, me sentiré decepcionado. ¿10? Zoro parecía ofendido. Si no consigo al menos 30, tendré que colgar las espadas. Respondió Sanji. Si él recibe 30, yo recibiré 40. El ojo de Zoro se movió bruscamente. El cocinero le había lanzado un desafío. Ace se rió. Así era como debía ser un barco pirata. Su hermano había encontrado una buena tripulación. Se merecía una tripulación como esa. Le recordaba a los tiempos en el Moby Dick. Usopp seguía sentado a los mandos del cañón, aturdido. Pensar que, vaya. De repente sonrió y abrazó el cañón, sin importarle que todavía estuviera caliente por el disparo. Entonces miró hacia la nave y sonrió. El recuerdo del Going Merry vivía fuerte en el Tousand Sunmi. Casi a regañadientes guardó el arma y la volvió a poner en su posición inactiva, ya que sabía, al igual que los demás, que otro disparo no sería tan efectivo. Necesitaba volver al puesto de vigía para ver cómo iban las cosas. Aunque el Tousand Sunmi era un barco pirata, no estaba diseñado principalmente para luchar. Podía luchar, y luchaba, pero no era un galeón con bancos de cañones como los barcos con sus costados hacia los marines, disparando tan rápido como sus tripulaciones de artilleros podían cargar los cañones. El Tousand Sunmi era principalmente su barco de transporte. Estaba diseñado para ir a cualquier parte y sobrevivir en cualquier condición, por lo que la capa de hielo que Aokiji había convocado no era un gran obstáculo para ellos. Otro barco de los aliados de Barba Blanca también estaba libre de obstáculos, el barco de Witei Bai, y actualmente estaba navegando alrededor de los otros barcos para liberarlos del hielo. Ace todavía estaba en la cima del puesto de vigía, disparando fuego en todas direcciones a los barcos marinos.
Usopp creyó ver a Luffy, Zoro y Sanji saltando y brincando como locos en los barcos marinos. El destello ocasional ciertamente parecía ser el arco causado por las espadas de Zoro y la detonación aleatoria de los barcos se adaptaba a los estilos de Luffy y Sanji. Usopp tomó posición y comenzó a disparar sus pequeñas estrellas, aunque ya sabía que tenía que encontrar alguna forma de hacerlas más poderosas. Esta batalla se lo había demostrado. No eran muy buenas para la destrucción masiva, pero eran lo suficientemente buenas para desviar y noquear a los marines que se acercaban por el hielo. Sus manos estaban borrosas mientras disparaba, y ni siquiera escuchó los gritos de admiración de los piratas que lo rodeaban, quienes habían notado su precisión y estaban impresionados. Nami y Franky estaban al timón del Tousand Sunmi, y Franky lo hacía girar de un lado a otro con mucha fuerza, haciendo que el barco pareciera bailar sobre el agua. En una batalla, la mayoría pasó por alto este aspecto. Pero si el barco no esquivaba, entonces el barco era destruido, y el Tousand Sunmi estaba demostrando que era ágil. Dicho esto, no todo iba como querían. Algunos de los aliados de Barba Blanca habían sido destruidos, aunque la mayoría de las tripulaciones habían llegado al hielo sanas y salvas y luchaban cuerpo a cuerpo con los marines. Había un acuerdo tácito entre todos ellos. Incluso aquellos que perdieran sus barcos serían acogidos por los demás cuando los marines fueran derrotados. Encontrarían nuevos hogares en nuevas tripulaciones piratas. Los pacifistas eran particularmente problemáticos, y muchos piratas no estaban seguros de su habilidad cuando se enfrentaron a su abrumador poder. El Tousand Sunmi tenía las marcas de quemaduras dejadas por los láseres de los pacifistas, pero siguió luchando, y Luffy, Sanji y Zoro se unieron entre sí y con quien estuviera disponible para eliminar a varios de los enormes brutos. Robin observó a su capitán y a los otros capitanes piratas con orgullo mientras luchaban, pero había visto muchas batallas y con los pacifistas podía saber cómo terminaría esta. Ahora le importaba poco, pero esperaba estar equivocada. Nami mantuvo el equilibrio apoyándose en su bastón y Franky se apoyó contra el timón. El Tousand Sunmi fue lanzado al agua mientras los barcos que los rodeaban explotaban. Hubo gritos de dolor y gritos de desafío mientras el humo se elevaba a su alrededor. Ambos habían visto muchas cosas en sus vidas, pero incluso para ellos esto era espantoso. No huirían. Eran piratas y, en voz baja, Nami llevaba la cuenta del tiempo. Tenía que ser pronto. A menos que estuviera completamente equivocada sobre las corrientes submarinas, entonces el Moby Dick tendría que estar aquí pronto. Necesitaban los refuerzos. Los aliados de Barba Blanca eran fuertes, al igual que los Sombrero de Paja, pero se enfrentaban a casi todo el poder de los marines. Contra tantos capitanes, comandantes, comodores, vicealmirantes, contraalmirantes y los tres almirantes mismos, no había mucho que pudieran hacer. Nami podía ver el potencial en todos, sin embargo. Podía ver que Luffy, Zoro y Sanji se convertirían en luchadores monstruosos, capaces de enfrentarse a los almirantes con todas las posibilidades de victoria, pero si era honesta, todos eran jóvenes todavía. Necesitaban tiempo para desarrollarse a sí mismos y sus habilidades, tiempo que no tendrían si Barba Blanca no aparecía pronto. Incluso Ace se sentía presionado, y Nami podía ver por qué Luffy nunca lo había derrotado, ni siquiera con la fruta Gomu Gomu. El joven parecía ser el diablo, con su rostro sonriente y sus bolas de fuego a la velocidad del rayo. Podrían haber sido 10 minutos, podría haber sido media hora. Podría haber sido incluso la mitad de una vida, pero justo cuando algunos de los piratas se estaban cansando, se escuchó un sonido burbujeante. Ace gritó su felicidad al mundo y, tal vez fue una ilusión, pero parecía que los marines se retiraban casi tan majestuosamente y lentamente como el Moby Dick emergió del agua, con la vela desplegada brillando mientras el agua se deslizaba. One Piece. Los tres almirantes estaban relativamente contentos con el desarrollo de la batalla. Los pacifistas no eran tan efectivos en el agua como lo habrían sido en la bahía de Marineford, pero estaban demostrando ser lo suficientemente fuertes como para que la mayoría de los piratas sintieran la punzada de la desesperación. Los tres almirantes tenían sugerencias sobre cómo hacer que los pacifistas fueran más fuertes, ya que un equipo de piratas lo suficientemente decidido parecía ser suficiente para eliminarlos. Cada almirante estaba defendiendo a su grupo de barcos, pero no avanzando. Como era de esperar, los piratas tendían a evitar la confrontación directa con ellos, y cualquiera que lo hiciera era eliminado rápidamente. Cada almirante resistía la tentación de avanzar para luchar contra el propio puño de fuego, que estaba iluminado como una antorcha humana en el nido de vigía del barco de los Sombrero de Paja, el Tousand Sunmi.
No temían esa batalla, pero sería una tontería extenderse tanto cuando el grupo principal aún no había aparecido. Ninguno de ellos sería tan tonto como para correr a la batalla para potencialmente quedar aislado. A pesar de que cada uno de ellos era capaz de eliminar a miles de hombres, habían estudiado los conceptos básicos de la estrategia. No podían y no querían comprometerse en la batalla hasta que todas las fuerzas enemigas también estuvieran comprometidas. Fuertes como eran, aislados y solos contra toda la tripulación de Barba Blanca, cada almirante sabía que no eran tan fuertes. Tan pronto como un barco de los marines era destruido, otro avanzaba para ocupar su lugar. Todos los marines se habían dado cuenta de esto, y eso les dio esperanza. Muchos de ellos, a pesar de que sus barcos habían sido destruidos, continuaron luchando en el hielo. Sin embargo, todos los marines se habían dado cuenta, para su deleite, de que los barcos piratas no estaban siendo reemplazados. Aunque algunos de los más astutos también se habían dado cuenta de que se necesitaba mucho más esfuerzo para destruir uno de los barcos piratas que uno de los suyos. Los piratas estaban superados en número, armamento y contra los almirantes, pero por lo general superaban a los marines en combate. Los salvadores del día fueron los pacifistas. La mayoría de los marines los habían visto por primera vez esa mañana y no sabían lo que eran. Algunos de los marines habían pensado que eran Kuma y se habían preguntado qué estaba haciendo exactamente el Bear Shichibukai en su insignificante barco. Esa idea errónea se disipó rápidamente cuando un pacifista salió de cada barco. A pesar de la aparentemente desesperanzadora proporción de barcos de la marina hundidos y barcos piratas, los marines sabían que era simplemente una cuestión de tiempo. 5 de los barcos piratas habían desaparecido bajo las olas, otros estaban en llamas y varios se inclinaban bastante. Probablemente nunca volverían a navegar por el Nuevo Mundo. Otros barcos parecían intactos y presentaban muy pocos daños. Los defensores lucharon con valentía, pero el tiempo estaba en su contra y poco a poco los marines comenzaron a acorralar a los piratas, empujándolos hacia sus barcos con su superioridad numérica y hombres relativamente frescos que todavía estaban llegando de marinería. Los combatientes de los sombrero de paja eran los más difíciles de contener. Parecían no luchar, sino saltar y brincar donde quisieran. Su capitán, Monkey D. Luffy, había despejado muchos barcos con largos movimientos de sus brazos de goma, mientras que el espadachín y el cocinero parecían estar comentando entre ellos mientras luchaban. Cada uno anunció un número, solo para ser superado por el otro. Entre los tres, habían eliminado muchos de los barcos de la marina derribados y los almirantes que observaban sabían que las recompensas estaban equivocadas. Sin embargo, no se actualizarían. El barco de los sombrero de paja también estaba demostrando ser difícil de alcanzar y, a regañadientes, los marines estaban impresionados. El Tousand Sunny era uno de los barcos que todavía parecía completo, cuya vela llevaba la bandera pirata sin marcar de su tripulación. Se rió de los marines, pero ni siquiera él se reiría para siempre. One Piece. Witeibai acercó su barco al Tousand Sunny antes de gritarle a Ace. Esto no tiene buena pinta, dijo, señalando la brecha que había entre la flota pirata y los marines. Era fácil ver que los piratas estaban siendo empujados hacia atrás lentamente, paso a paso, aunque era un negocio costoso para los marines. Solo un poco más, gritó Nami, aunque su voz mostraba su preocupación. Hasta que... respondió el pirata del Nuevo Mundo. Ace eligió ese momento para reír. Hasta entonces. Gritó alegremente señalando hacia la proa del Tousand Sunny. Alrededor del barco de los sombrero de paja el agua estaba relativamente clara. Había algunos cuerpos flotando allí, pero habían logrado alejarse del hielo y crear una franja de océano en la que podían navegar. En la parte delantera de esta franja, entre ellos y los barcos marinos que convergen, había burbujas. Solo unas pocas al principio, apenas las suficientes para llamar la atención de alguien, pero las burbujas se estaban haciendo más grandes. Habiéndolas visto antes, Nami sabía exactamente qué era y su mente ya estaba trabajando para calcular distancias. La tripulación de Barba Blanca estaba cerca, pero no alcanzarían al Tousand Sunny. El mástil del Moby Dick apareció primero, con su vela completamente desplegada. La bandera pirata de Barba Blanca se exhibió para que todos la vieran. El barco se alzaba sobre el Tousand Sunny, pero a Luffy y los otros piratas de sombrero de paja no les importó. Ace miró a su hermano, que se dirigía de regreso al barco, y le hizo un pequeño saludo mientras saltaba del puesto de vigía hacia el Moby Dick mientras el revestimiento del barco se desvanecía. Lo mejor sería que se lo contara al viejo.
Se escuchó un rugido de los piratas de Barba Blanca y comenzaron a dispersarse para hacer retroceder a los marines. Hubo un grito de respuesta de los otros piratas y parecieron cobrar nueva energía. Los comandantes de división de Barba Blanca lideraron el camino, aunque Marco se quedó con él. Ace aterrizó cerca de ellos. Marco miró hacia él, con una ceja levantada. Estoy de vuelta, afirmó Ace con voz feliz. Así es, respondió Marco. Habrían hablado más, pero Luffy y Zoro aterrizaron en la proa del Moby Dick en ese momento. Luffy, Zoro y Sanji estaban de regreso al Toussaint Sunny cuando llegó el Moby Dick, pero Luffy le había indicado a Sanji que continuara hacia su barco mientras él y su primer oficial hablaban con Barba Blanca. ¿Permiso para subir a bordo?, preguntó Zoro con cierta indiferencia, dado que ya estaban a bordo. Barba Blanca resopló ante la presunción. De acuerdo, dijo Marco después de un momento. Sería indigno para el anciano responderle a algo que no fuera el capitán. Ace observó cómo Luffy y Barba Blanca se miraban fijamente. Quería que los dos se llevaran bien, pero no podía obligarlos. Ambos eran temperamentales a su manera. Conocía a un mocoso con un sombrero como es, murmuró finalmente Barba Blanca. ¿Conoces a Shanks, viejo? Él me dio el sombrero. El rostro de Barba Blanca era indescifrable. A pesar de haber navegado con él durante años, Marco no tenía ni idea de si a su capitán le gustaba o le desagradaba ese pirata advenedizo que tenía delante y tenía que darle crédito al chico. A su alrededor, los marines estaban siendo rechazados y los propios almirantes empezaban a luchar. Así que arruinaste nuestros planes para rescatar a Ace, acusó Barba Blanca. No, objetó Luffy sin el menor rastro de miedo en su voz. Dije que rescataría a Ace y lo rescaté. Zoro resopló conteniendo sus comentarios. Tenía una actitud muy similar a la de su capitán, pero había momentos en los que era un poco más brusco. Por otra parte, probablemente habría respondido que los piratas de Barba Blanca habían arruinado los planes de los Sombrero de Paja, por lo que tal vez Luffy tenía una minúscula cantidad de tacto. Ace se limitó a observar, disparando ocasionalmente tiros a la distancia. Mocoso, gruñó Barba Blanca, incapaz de encontrarle defectos a la lógica de Luffy. Y ahora el mundo está en tu contra. Luffy frunció el ceño. Ace había dicho que Barba Blanca era un gran pirata, pero no tenía mucho sentido lo que decía. ¿Y? Su voz sonaba genuinamente confusa. Comenzó como un estruendo lento, pero se fue haciendo más fuerte hasta convertirse en una avalancha. Alrededor del Moby Dick, tanto los piratas como los marines se giraron para mirar el sonido de la risa de Barba Blanca. Marco llamó Barba Blanca, mirando hacia los barcos marinos. Asegúrate de que nada le pase al mocoso, ordenó antes de blandir su bisento en un amplio arco. El aire pareció agrietarse alrededor de la espada cuando el poder de la fruta del diablo de Barba Blanca se activó. Unos momentos después, varios de los barcos marinos explotaron. Zoro silbó de admiración. Marco, sin embargo, estaba prestando atención al destello de luz que había surgido de una de las naves marinas a su izquierda y con una explosión de llamas azules se lanzó al aire, tomando la forma del fénix para chocar casi instantáneamente con el almirante Kizaru. Hubo una lluvia de chispas cuando ambos chocaron. Ace se rió entre dientes, pero su atención se desvió rápidamente por un destello de luz marrón y él también saltó a la acción para enfrentarse a Akainu. Barba Blanca volvió a blandir su lanza apuntando a más barcos marinos y al hielo que Aokiji había creado. Podría haber sido un error, ya que mantenía a los barcos marinos a distancia de los piratas, pero con los números adicionales probablemente era una táctica válida para evitar que los marines se dañaran a sí mismos con fuego amigo. Tácticas, Barba Blanca resopló. Eran útiles solo cuando iban en tu dirección. Ocupó su lugar en la proa del Moby Dick nuevamente y observó. Ace se estaba desempeñando bien contra el almirante de Magma, aunque casi se había echado a reír por las tonterías moralistas que el marine había soltado antes en su batalla. ¿El almirante realmente creía que le importaría una declaración de que el magma supuestamente era más caliente que el fuego? Los dos ya habían derretido una porción bastante impresionante del hielo y parecían decididos a derretirlo todo. Los piratas y los marines se apartaron de su camino. Había vapor a su alrededor y ambos caminaban tan seguros como gatos. Marco y Kizaru estaban involucrados en una batalla más aérea, con Marco entrando y saliendo de la forma de Fénix con facilidad. El almirante de luz también estaba cambiando de forma y bailaban de un lado a otro, ignorando a todos los demás a su alrededor. No fue una sorpresa para Barba Blanca cuando Aokiji entró en la batalla.
Todo lo que significaba para él era que Sengoku había llegado y ni siquiera se dio la vuelta cuando el usuario de hielo apareció frente a él, solo para ser interceptado por un puño de goma. Luffy y Aokiji desaparecieron rápidamente cuando comenzaron a intercambiar golpes, y Zoro le hizo un saludo militar a Barba Blanca antes de que él también saltara del barco de regreso a la refriega. One Piece. Sengoku observó la batalla. El hielo roto de Aokiji había asegurado que los piratas no pudieran deslizarse entre los barcos de la marina, pero el almirante de flota ya podía ver cómo terminaría esta batalla. A pesar de los números, la diferencia entre la tierra y el mar era demasiado grande. Estaba cerca, pero la batalla terminaría en un punto muerto. A lo lejos, podía ver a Barba Blanca de pie en la proa del Moby Dick espantando a los marines como si fueran moscas. Sengoku se preguntó si Barba Blanca también veía la situación. El almirante de flota sospechaba que el Yonkou lo había hecho, pero también sospechaba que al capitán pirata no le importaba. La cuestión ahora era cómo salvar a la mayor cantidad posible de sus fuerzas sin dejar que los piratas se descontrolaran. En privado, admitió que habían sido superados en maniobras. Nunca había considerado la posibilidad de que alguien más rescatara a Ace, o que lo hicieran durante el transporte. Enviaría un mensaje al gobierno mundial diciendo que la recompensa por los piratas del sombrero de paja debía aumentar significativamente. Garp lo había dejado antes y sin duda estaba causando estragos en algún lugar en medio de la batalla. Puede que haya sido una esperanza vana, pero Sengoku recompensaría a cualquiera que eliminara a uno de los principales protagonistas. La batalla puede estar en un punto muerto, pero no quería que fuera un completo desperdicio de recursos. Dio algunas órdenes para reorganizar la flota con el fin de optimizar los efectos de los pacifistas. Ahora formaban un doble papel, atacar a los piratas y defender a los marines y sus barcos de los efectos de las tres principales batallas que se estaban librando. Akainu luchaba de forma pareja con Fire Fist Ace, y los últimos restos del hielo se estaban aplastando contra los cascos de los barcos marinos. Esto había reducido en gran medida el equilibrio de los combatientes, pero lo compensaban utilizando los restos de la batalla en una intrincada danza. Luffy Sombrero de Paja todavía estaba enzarzado en una batalla continua contra Aokiji, y los dos saltaban entre las flotas pirata y marina mientras uno y el otro ganaban la partida. Marco y Kizaru aún no habían aterrizado, pero los rayos de luz formaban una deslumbrante línea cruzada sobre las flotas. A menos que algo sucediera, parecía que las tres batallas continuarían durante bastante tiempo. Sengoku finalmente vio a Garp. El vicealmirante estaba enzarzado en un combate contra el diamante Josu. Flamenco, Curiel, Rakuyo y Fosa también estaban atacando. Garp los estaba defendiendo y Sengoku estaba seguro de que recordaban que Garp era uno que podía luchar contra el rey pirata Gold de Roger por igual. El almirante de flota echó un vistazo a su alrededor, buscando a los otros piratas del sombrero de paja y a los comandantes de división de Barba Blanca. La mayoría eran fácilmente visibles enzarzados en un combate contra otros vicealmirantes u oficiales de la marina, pero Sengoku hizo una nota mental para sí mismo para descubrir por qué Mihawk estaba de pie en la proa de un barco, aparentemente mirando a Roro no a Zoro. Se escuchó un crujido en lo alto y el almirante de flota miró hacia arriba para ver a Kizaru y Marco separados en su batalla. Incluso Marco parecía sorprendido de que Kizaru estuviera sosteniendo su brazo como si le doliera. Casi instintivamente, Sengoku miró hacia Barba Blanca para ver que el bisento del capitán pirata regresaba a su lado. Puede haber sido un truco de la luz, pero Sengoku casi podía sentir la sonrisa de Barba Blanca y podía escuchar en su oído el susurro casi inocente que le preguntaba si había estado esperando que el Yonkou no peleara. Sengoku se frotó el puente de la nariz cuando se produjo una explosión desde la izquierda y uno de los barcos de los marines se vio envuelto instantáneamente en dos llamas. A su derecha, se escuchó el sonido de una pelea, y Sengoku pudo ver que Monkey D. Luffy no estaba tan afectado por la congelación de un brazo. Parecía estar compensando bastante bien a un novato, y estaba usando su brazo como un garrote para golpear a los marines que pensaban que podrían ser útiles para Aokiji. Retirarse de la batalla iba a ser un desafío. One Piece. Al propio Barba Blanca no le importaba la batalla. No odiaba a los marines por intentar ejecutar a su hijo Baka. Después de todo, tenían un trabajo que hacer, y él había aprendido hace mucho tiempo que el odio no te lleva a nada. Sin embargo, estaba un poco preocupado por cómo resultaría esta batalla a largo plazo. Sus fuerzas se lo estaban pasando genial ahora que el peligro inmediato de la ejecución de Ace había pasado, pero si no pasaba nada, la batalla les pasaría factura a ellos y a sus aliados.
La idea de ordenar una retirada ni siquiera era algo que él considerara. Aún así, algo debía hacerse. Todos se estaban cansando y eso llevaría a errores estúpidos que matarían a gente. Esa era en parte la razón por la que había disparado contra Kizaru. Marco no corría ningún peligro, pero el almirante se había olvidado de él y necesitaban que les recordaran que el capitán estaba frente a ellos. Tenían que encontrar alguna manera de terminar esta batalla. Lo único que Barba Blanca sabía era que Sengoku probablemente sentía lo mismo. El almirante de flota era un hombre sensato, para ser un marine. La victoria militar no era una preocupación de Barba Blanca. Quería que su familia volviera a estar junta y tenía la oportunidad de hacerlo ahora. Para los piratas, la batalla se había ganado antes de que llegaran debido a las acciones de los sombrero de paja, pero podría perderse si continuaba. One Piece, Aokiji y Luffy aterrizaron en un barco de la marina, jadeantes. El almirante tuvo que admitir que el novato había mejorado casi exponencialmente desde la última vez que habían peleado. Todavía no estaba al nivel de un almirante, pero se acercaba rápidamente. En un duelo 1 a 1, Aokiji ya habría terminado con esto, pero Sombrero de Paja había podido usar a los otros marines y piratas para mantener la batalla algo pareja. Ambos saltaron cuando el barco se desintegró debajo de ellos. Por casualidad, Aokiji saltó hacia los marines y Luffy hacia los piratas y ambos buscaron el barco que les había disparado. Estaban en medio de una guerra y había habido fuego amigo de ambos lados durante su pelea, pero esto se había sentido dirigido. No tenía la intención de matarlos, sino de darles una advertencia. Mirando a su alrededor, Aokiji pudo ver que se les había dado una advertencia similar a Akainu, Kizaru, Garp y varios otros en sus batallas y dejó que sus ojos siguieran el camino de regreso al barco que les había disparado. La Fuerza Roja. El almirante de hielo resistió la tentación de reír. La batalla de hoy había terminado. Se escucharon algunos disparos más desde barcos de la marina y piratas, pero mientras la Fuerza Roja navegaba majestuosamente entre las líneas, los cañones quedaron en silencio y las peleas se detuvieron mientras todos se giraban para mirar el imponente barco. Esta guerra ha terminado. El grito salió de la proa de Red Force, reforzado con el poder de Lucky. Cualquiera que todavía quiera luchar puede luchar contra nosotros. Con el rabillo del ojo, Aokiji observó cómo Luffy del sombrero de paja se encontraba con Roronoa Zoro y ambos comenzaron a saltar hacia el centro de la flota pirata. Incluso sin la interferencia de Shanks el pelirrojo, parecía que esta batalla había sido un empate, aunque la mayoría la consideraría una derrota para los marines, ya que no habían podido ejecutar a Ace. Sin embargo, Aokiji no lo hizo, ya que Ace nunca había estado en Marinetic. Ese acto de piratería en particular aún tenía que ser investigado, pero Aokiji pensó que sabía cómo se había hecho. Nico Robin tenía suficiente conocimiento de las técnicas marinas como para haber descubierto cómo se lograría el transporte desde Impel Down. El navegante del sombrero de paja también era un ladrón que habría podido subirlos y bajarlos del barco de transporte marino. Su médico podría haber mezclado fácilmente una droga que hubiera dejado inconscientes a los guardias, uno de ellos obviamente era lo suficientemente artista como para duplicar los tatuajes de porgas de Ace para hacer el doble, y el resto tenía suficiente poder de golpe para asegurarse de que todo lo demás saliera bien. La parte más complicada habría sido el tiempo y saber en qué barco estaba Ace. Ninguno de los dos bandos dio órdenes, pero tanto los marines como los piratas comenzaron a retirarse. Los piratas cuyos barcos se habían perdido fueron bienvenidos a bordo de los barcos de los demás. Incluso se recogieron los cuerpos. Ace le sonrió a Kainu antes de saltar hacia atrás, sin apartar la mirada del almirante. Era consciente de lo peligroso que podía ser el hombre. Parecía que su cautela estaba justificada y Ace observó cómo Shanks interceptaba a Kainu casi con pereza. Era fácil subestimar a Shanks con su actitud relajada y su brazo faltante, pero cuando decidía algo, se salía con la suya, al igual que los otros Yonkou. One Piece, Luffy y Zoro desembarcaron en el Tousand Sunji. Zarpen, ordenó Luffy después de asegurarse de que todos estuvieran a bordo. Los demás lo miraron confundidos. Seguramente no se iban a ir tan pronto después de liberar a Ace. Especialmente ahora que la batalla había terminado, tenían tiempo para hablar y celebrar con los otros piratas. Luffy, ¿estás seguro?, preguntó Robin discretamente. Sí, Zarpen, dijo Luffy brevemente. Miró al Moby Dick y saludó con la mano. Su hermano estaba en la barandilla mirando hacia abajo, al igual que la mayoría de los piratas de Barba Blanca.
Su saludo fue devuelto en masa y el resto de los sombrero de paja sonrieron y saludaron. Incluso si el mundo nunca se enterara, todos los piratas aquí sabían quién había sido el responsable del rescate de Ace y eso era suficiente. ¿Estás seguro de que no quieres ver a Shanks?, le preguntó Zoro a su capitán suavemente. Estoy seguro, respondió Luffy. Aún no he cumplido nuestra promesa, añadió con un tono de voz casi irreconocible, ya que era su tono más serio y pensativo. Era la voz que solo usaba cuando todo estaba en juego. Luffy, gritó Ace mientras observaba a Sanji, Chopper y Usopp bajar las velas del Tousand Sunbi. Franky tomó el timón y puso el pequeño barco en el rumbo de Nami mientras Brook volvía a coger su violín para tocar una melodía. Te veré en el nuevo mundo. Luffy sonrió y sintió que la sensación de logro lo inundaba. Nos vemos allí, gritó, sintiendo las sonrisas y la buena voluntad de la tripulación de Barba Blanca. Pero recuerda una cosa, hermano. Seré el rey de los piratas. ¿One Piece? Sinceramente, no estaba seguro de qué hacer con esto una vez que obtuve el ace gratis de los sombrero de paja, pero luego me di cuenta de que no podía evitar participar en la batalla. Así que tenemos una batalla más feliz que la del canon, pero no estoy seguro de que eso conduzca a un universo en general más feliz a largo plazo. La muerte de Barba Blanca fue un momento crucial para One Piece, mientras que la de Ace lo es para Luffy. Ahora, sin embargo, los sombrero de paja navegarán hacia el archipiélago Sabaody y allí se encontrarán con PX-0, que los separará durante sus 2 años de entrenamiento.